El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Un saludo muy especial para todos los que nos ven a esta hora. Qué bendición estamos en este podcast, El Camino Podcast. Vamos a trabajar esta temporada tan especial. Una palabra en el camino. Una palabra en el camino de la vida, en la cotidianidad. Mi nombre es Jorge Mario Quintero. Como ustedes saben, ya llevo un buen tiempo haciendo contenido en las diferentes redes sociales y me he experimentado muy llamado a compartir la palabra, la teología, desde el testimonio de otros hermanos que han recibido grandes bendiciones, que han sido un ejemplo para mí, que me han enseñado y que sin duda también les van a enseñar a ustedes. Hoy me encuentro con la profe, así la podría presentar, la profe Cecilia Hoyos, teóloga, también con estudios en psicología. Ha sido una alegría para mí su enseñanza, su compartir. Y qué rico, profe, que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge Mario. También lo es para mí una alegría y una bendición que compartamos también estos espacios diferentes a lo académico, pero que también están en el marco de nuestra vocación, de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia de vida. Así que es una alegría, una bendición y saludo con aprecio y con cariño a todos los que nos escuchan. Profe, bueno, no conté que eres muy activa, trabajas fuertemente también a nivel de la renovación carismática. He visto tu trabajo, tus misiones. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, como teóloga, soy teóloga para y en la iglesia, pero camino en la renovación carismática católica hace algún tiempo ya. Y con la renovación tengo un espacio desde un carisma y de la vocación de enseñar precisamente. Estoy en contacto con diferentes comunidades en diferentes partes y también aprendo mucho de la experiencia. Y como teóloga, pues también comparto con diferentes movimientos, en diferentes diócesis, en diferentes lugares. Entonces, yo lo resumo de esta manera. Es como el Señor me mantiene, no activa, sino caminando. Es como el Señor, a través de la vocación que Él mismo me ha dado, de los carismas, los talentos, el conocimiento, porque todo parte de la iniciativa de Dios, me mantiene en mi proceso personal también. Así es, profe, qué bonita esta experiencia. Me siento muy motivado, muy feliz con todo lo que vamos a aprender hoy y toda esa experiencia del Señor, porque también lo he vivido en las clases que he tenido con la profe, compartimos pues en la UCO, y también haces parte pues, de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cierto? Sí, soy profesora en la Universidad Pontificia Bolivariana, presencial, en la Ascensional Montería, que es la ciudad donde resido. Hago parte del Centro de Formación Humanista. Nosotros, los docentes del Centro de Formación Humanista, somos los encargados de toda la formación transversal de todos los estudiantes de la UPB como universidad católica, igual que de la UCO. Entonces nos encargamos de toda la formación en los fundamentos teológicos, pero también en los fundamentos del humanismo cristiano. Es una experiencia sin duda gratificante, como lo es también en la UCO, ya propiamente como profesora en teología virtual. Es muy enriquecedor para mí. Yo les he contado a ustedes como estudiantes que yo hice teología en la UCO y fue teología virtual. Entonces es muy gratificante porque además del aporte que puedo hacer, conozco el proceso y por eso el acompañamiento que puedo hacer como profesora, pero también desde la cercanía del aprender, para mí es muy gratificante. Es una bendición. Yo terminando la teología, no me había todavía graduado cuando ya la universidad me estaba proponiendo que participara en algunos diplomados y luego cuando terminé pues me invitaron a ser parte de ese equipo de docentes
y nada, seguimos aprendiendo, seguimos aportando y es una bendición para mí. Qué bendición, profe. De todo eso vamos a hablar, ¿cierto? Porque detrás de todo esto que nos vas contando, estos logros, estas bendiciones, está la persona de nuestro Señor Jesucristo que ha tocado nuestro corazón y que nos motiva a buscar, a conocerlo, a entenderlo, ¿cierto? Entonces, profe, vamos a pedirle al Señor que nos dé su espíritu. Vamos a hacer una oración para entregarle a Él lo que vamos a realizar en este rato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo empiezo la oración, profe, usted la concluye. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos la gracia de tu Espíritu Santo en este podcast, en este momento, en la profesora Cecilia, en mí, en cada una de las personas que va a ver este encuentro, este testimonio, para que la gracia de Dios se derrame, para que, como nos invitaba el Señor, seamos capaces de llevar la palabra hasta los confines de la tierra y estos confines de las redes sociales puedan ser impactados contigo, Señor. Contigo que eres el camino, la verdad y la vida, que eres la certeza de nuestro existir, que eres quien ha dado sentido a nuestro proyecto, a nuestro ser. Por eso, en este instante, clamamos la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven como auxilio del cielo y danos la gracia para expresar lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que el Señor en su bondad nos ha permitido conocer. Y sobre todo, danos la gracia de ser lo que el Señor mismo le dijo a sus discípulos cuando se despedía: testigos y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Todo para que reconozcamos hoy y siempre que toda la gloria es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, profe, empecemos. Vamos al grano, como dicen. Cuéntenos cómo partamos del encuentro con Jesús y vamos mirando un poquito más atrás, más hacia adelante. ¿Qué andaba Cecilia, qué estaba viviendo cuando el Señor la llamó, cuando sintió ese gusto por conocerlo? Cuéntenos un poquito de esa parte. Bueno, fue muy sui generis, lo digo de esa manera, cuando me permito compartir ese testimonio, porque sin duda alguna había situaciones en mi vida, pero la manera como el Señor lo hizo fue muy sui generis. Yo he sido educada en colegio de monjas, en una familia, por supuesto, y no digo por supuesto porque tenga que ser, sino que ha sido el espacio donde empecé a conocer de la fe católica. Agradezco muchísimo por esos valores que, sin ser anunciados como parte de un evangelio, hicieron parte de una formación en la familia, de unos criterios establecidos para vivir la vida. Pero empezaron a acontecer en mi vida diversas situaciones. Tristemente, en todos los seres humanos, las situaciones que más nos impactan de manera negativa, es decir, las situaciones de dolor, las situaciones de tristeza, las situaciones de rechazo, todas esas situaciones negativas van dejando unas grandes secuelas en nuestra vida. Y yo no fui la excepción. Yo pasé en un corto tiempo por momentos diferentes de grandes impactos y tuve como un shock que no me hizo buscar más al Señor, por el contrario, me aislé. Quise encontrar respuestas en otras situaciones, en el trabajo, en cambiar de ciudad, en diversas situaciones. Pero eso no trajo a mi vida lo que yo sin saber estaba esperando. En esa búsqueda toqué varias puertas, abrí varias puertas, porque yo lo único que quería era cómo quitarme todo ese dolor y todas esas experiencias negativas de encima. Mi madre había sido asesinada, yo era la mayor de todos los hijos, todos quedamos con grandes impactos de todo tipo, psicológicos, afectivos,
pero por ser la mayor, pues me tocó asumir unas responsabilidades que teniendo apenas 28 años de edad, en ese momento terminaba mi carrera de Derecho, estaba en mi último año de Derecho, fueron abrumadoras. Entonces, en esa búsqueda, yo también toqué diferentes puertas, tratando de hallar sin saber qué era lo que estaba buscando y más aún sin saber qué era que alguien me estaba buscando. En esa búsqueda, por supuesto, quise encontrar respuestas en ofertas como el control mental, como terapias de diversas estabilidades, digamos así, interiores, pero no llegaba lo que yo sin saber, como dice Pablo, el Espíritu Santo gemía en mí. Ese gemido del Espíritu llamando a papá, que era como esa sensación, era como ese no sé qué que yo tenía en mi interior y que no podía ni sabía identificar. Hoy lo reconozco como el Espíritu Santo defendiéndome como propiedad del Señor, como hija de Dios, y gimiendo por mí y en mí a nuestro Padre. Y fue muy sui generis porque yo en ese momento vivía en Bogotá, trabajaba en Bogotá y creía que mi vida estaba bien, pues tenía un trabajo estable, me iba bien, era un trabajo que me gustaba muchísimo, era un trabajo de relaciones públicas, yo todo el tiempo tenía contacto con empresas, con diversos órganos del Estado para organizar y promocionar algunas estrategias, bueno, pero yo sabía que hacía falta algo. Y un fin de semana, como mis semanas eran tan cargaditas de trabajo, los fines de semana para mí eran bastante valiosos en cuanto al descanso, la lectura, estar en la casa. Debo decir que estaba totalmente alejada de la celebración eucarística, de los sacramentos, de todo eso. Aunque nada de lo que Dios haya permitido en nuestra vida es porque sí. Yo desde muy niña en el colegio proclamaba la palabra de Dios en la misa. Entonces, llegué a mi casa en ese momento, fue un mes de agosto, en agosto precisamente, y se me había olvidado, no había tenido en cuenta como recoger libros o películas para pasar el fin de semana. Y siempre he sido buena lectora, gracias a Dios, es algo que mi padre me inculcó, pero también es una vocación, valoro mucho el aprendizaje por la lectura. Entonces llegué a la casa y dije, ay, yo este fin de semana, imagínate, hace 30 y tantos años, todavía Bogotá era muy lluviosa, gris, sobre todo en este tiempo de agosto, pues si es lluviosa ahora, que ha hecho todo ese cambio climático, pues en ese tiempo mucho más. Y yo me dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo este fin de semana? No traje nada para leer, para ver. Y vi mi Biblia en mi mesa de noche, abierta en uno de los salmos que tenemos ahí abierto. Y yo dije, pues voy a leer la Biblia. Pero lo dije de una manera sencilla, como si fuera incluso cercana a mí, esa lectura de la Biblia. Y empecé ese fin de semana a leerla, no como se debe leer, la estaba leyendo como libro. Entonces empecé desde el Génesis y el fin de semana terminó, pero la lectura no. Yo no paré hasta que no la terminé. Fue la primera vez que yo leí la Biblia completamente. Y si tú me dices, profe, ¿y qué vio? ¿Qué sintió? No. Yo el único recuerdo que tengo fue una expresión que yo lancé. Y fue Dios mío. Tenía una parroquia cercana. Apenas pude, me acerqué allá y le dije al párroco que yo tenía mucho tiempo alejada de mi experiencia de fe, que me ayudara a volver. Y él me ayudó a volver. Desde ese día, más nunca solté la palabra. El Señor me regaló, me hizo un favor muy grande y fue regalarme una gracia. Y es que cuando yo leía los textos bíblicos, sin tener todavía ni conocimiento teológico, ni de exégesis, ni de nada de eso, yo no solo entendía, sino que era como si yo estuviera metida en lo que estaba siendo narrado. Eso me atrapó.
Eso me atrapó porque yo la sentí parte mía y también me sentí parte de ella, parte de la palabra. Entonces tomé la decisión, eso fue en agosto, y en octubre tomo la decisión de regresar a Montería, en uno de mis tantos regresos, porque he estado por fuera varias veces. Tomo la decisión de regresar a Montería precisamente a reconciliarme con esa historia. Sin tener claridad de cómo era eso, yo simplemente tomo la decisión de regresar a Montería en el año 2000. Pero para ese regreso, ya yo era una persona, gracias a la acción del Espíritu Santo, de lectura diaria de la palabra, de palabra orada además, de orar, de Eucaristía permanente diaria, si era posible. Entonces, estaba aconteciendo algo en mi vida que yo no miraba desde el conocimiento, sino simplemente desde había vuelto a hacer relación con Dios. Había vuelto a mi relación con Dios. Regreso a Montería, estoy acá un tiempo, luego me vuelvo a ir, me voy a Estados Unidos, vivo 3 años allá. En Estados Unidos, un sacerdote con quien estuve trabajando allá, cuando tomo la decisión de regresar, yo dije que no quería quedarme ilegal. Me dice, Cecilia, mira, estudia teología. Y yo le dije, ¿y por qué? Recuerdo que me había invitado a almorzar para despedirnos, pues, y me dijo, mira, yo tengo una misión de parte del Señor para ti, me dijo. Y mi misión es mover tu ministerio. Pero yo te pido, si puedes, que estudies teología. Y yo le dije, ok, está bien, pero no fue algo que yo pensé para inmediatamente. De pasaron unos 2 años, llegó otra experiencia muy fuerte en mi vida, pero no dolorosa. Quizás cuando la menciono, la gente dirá que fue dolorosa. No, fue una experiencia fuerte. Estuve en una cárcel 3 meses por esas cosas que suceden aquí en nuestro país, pero fue totalmente gratificante. Fue un tiempo de transformación interior impresionante por la gracia de Dios. Una fue la persona que entró, otra fue la persona que salió. Y cuando salí de ahí a los 3 meses, yo me voy a Medellín, tomo la decisión de irme a Medellín, porque primero mi padre vivía allá, quería estar en todo ese proceso de transformación cercana a él, reconciliar algunas cosas de nuestra historia, volver a vivir cerca de él y aprovechar pues que lo tenía a él todavía presente. Y estando en Medellín tomo la decisión de estudiar teología, recordando lo que me había dicho ese sacerdote, el padre Mario Castañeda de West Palm Beach. Tomo la decisión de estudiar teología y así es como llegó la teología a mi vida. La teología a mi vida no llegó porque simplemente quisiera conocer más para ir a decir a un grupo de oración. Ya tú sabes que esa no es la motivación de ser teólogo. La teología no llegó a mi vida simplemente para coger un texto bíblico y confrontar. No, obviamente hace aportes para todo lo que he mencionado y para más, pero la teología es una vocación, como es la vocación del médico, como es la vocación del abogado. Y el teólogo no solamente asume la vocación, sino que asume también un estilo de vida y un servicio por esa vocación. Así es, profe, qué bonito, qué bueno toda esta experiencia y cómo el Señor te fue atrayendo con lazos de amor, con cuerdas de ternura, te fue aproximando. Cuéntanos un poquito qué palabra, qué texto así te llegó más o fue encaminando tu vida como para ir viendo cómo el Señor va mostrando en palabras claras, porque su palabra es viva, es eficaz. Y en este sí, mira, sí, en esa lectura que retomada en ese momento, que hice un énfasis en que la estaba leyendo simplemente como libro,
Yo no pretendía, mi pretensión no era encontrar como ni mensajes ni nada de eso. Así que fue un todo. Fue un encuentro personal en ese momento. Fue ver a Jesús frente a mí en su palabra. Pero a partir de ahí y de esa experiencia de la lectura diaria y de la lectura orada, sin duda alguna, los textos que van marcando mi vida son los textos del llamado a la conversión. Yo, por gracia de Dios, me considero, no soy una persona que está buscando en la palabra, que está buscando solamente lo que Dios puede hacer o puede dar, sino quién es Él y qué puede hacer en mí, qué quiere hacer en mí. De hecho, como esa fue como la gracia por la que el Señor fue marcando a través de su palabra, sin descartar todo lo demás, por supuesto, yo fui muy consciente de ese compromiso de responder. Él me estaba hablando y estaba esperando una respuesta de parte mía. Es una respuesta voluntaria, libre, como nos dice el Catecismo de la Iglesia. Es una respuesta que compromete nuestra inteligencia, que compromete nuestra voluntad, que aunque vaya acompañada de nuestras emociones, no son las emociones las que la dictaminan, sino precisamente el conocer a Jesús de Nazaret. Y ese conocer a Jesús de Nazaret es conocer su palabra, su doctrina, sus enseñanzas, sus obras, la persona de Jesús. Claro, cuando yo estoy frente a esa realidad, mi deseo es, motivada por el Espíritu Santo, por supuesto, porque nada es por mérito, todo es por gracia. Motivada por el Espíritu Santo, mi deseo no es sino responder de manera adecuada a todo eso que estaba aconteciendo a mi vida. Y el Señor me hizo otro regalo. Me hizo muy consciente en una experiencia de oración. Me hizo muy consciente de todo lo que había que transformar. Yo le dije que no le iba a dar tiempo, que lo que él me acababa de mostrar era muchísimo, sigue siendo mucho, pero que no le iba a dar tiempo. Que lo que yo acababa de ver era demasiado. Eso, por supuesto, trajo a mí una conciencia, pero también un sentido de todo el proceso, que no iba a acabar nunca. Ese proceso no termina nunca. Entonces, en esa conciencia yo le dije al Señor que si Él lo hacía, yo le iba a contar a todo el mundo. No lo que Él puede dar y hacer. Eso es lo natural de Dios en su providencia y en su amor. Es lo que Él puede hacer cuando nosotros lo dejamos. Cuando nuestro sí nos compromete. Y el compromiso es para dejarlo precisamente. Para no ser nosotros los que le vamos marcando el camino a Él, sino Él quien nos va marcando el camino a nosotros. Y bueno, ahí en todo eso ha sido un camino con muchas circunstancias, con muchos acontecimientos, con muchas concientizaciones, pero siempre la gracia ayudándome a dar ese sí, ese sí comprometido. Dime. Se me ocurre un pensamiento. Cuando yo empecé a estudiar teología, cuando quería entrar a estudiar teología, se comentaba mucho en los ambientes: no estudie teología porque el que estudia teología pierde la fe, porque todos estos comentarios, pues como que la academia, que los temas, como cierta pelea entre lo pastoral y lo académico, entre la piedad y lo académico. Pues yo veo a la profe que va entendiendo muy bien estas dos realidades, ¿cierto? Y como que no tienen en sí por qué reñir. ¿O usted qué nos dice respecto a eso? Para nada. Realmente, la teología es ciencia, tú lo sabes, la teología es ciencia. Como ciencia tiene un método, nuestra verdad está revelada, nosotros no somos los que la vamos a descubrir.
los teólogos lo que hacemos es encontrar la explicitación de una verdad revelada, es decir, Dios se ha dado a conocer voluntariamente, nosotros no lo descubrimos, Él es quien ha tomado la iniciativa. Entonces, lo más incoherente sería que quisiera perder la fe. Aunque como ciencia hay teólogos que no estudian teología por fe. Por eso dije al principio, estudiar teología para conocer la fe es dejar de lado o hacer un sesgo en lo que es la teología. Pero si yo quisiera mirar un todo de la teología y la fe, o de la fe y razón, como nos dijo Juan Pablo II, o como nos dijo el Papa Benedicto XVI, no riñe, porque la fe cuando no se razona no es fe. La fe es razonada. La fe no es solo motivada, sino razonada. Entonces, la teología es un gran fundamento para conocer la fe. ¿Qué es lo que pasa? Y me pasó a mí, y creo que no le pasa a tantos como me pasó a mí. Nosotros creemos que conocemos nuestra fe, pero nosotros no conocemos la fe cristiana. Nosotros conocemos algunas expresiones de nuestra fe, algunos ritos o celebraciones de nuestra fe. Nos acercamos a la palabra, la escuchamos en la homilía, pero no somos estudiosos de nuestra fe ni de la doctrina de Jesús, que la iglesia se ha encargado por todos los siglos de mantener cercana a nosotros. ¿De qué es lo que pasa? Que cuando nosotros los teólogos vamos conociendo la fe, otros piensan que es que la estamos perdiendo. Pero no la estamos perdiendo. No hay motivo para perder la fe. Cuando uno estudia teología. Y otra cosa que tú mencionaste de este punto, que es muy importante, es que nosotros también vamos conociendo la acción pastoral en la iglesia. Cómo debe hacerse, cómo es ese proceso. Yo anoche daba una charla para Emaús, aquí en mi parroquia, porque como por eso te dije, como teóloga sirvo a la iglesia, y le hablaba de la identidad cristiana. Nosotros tenemos convencimientos como que ser cristiano es simplemente cumplir cosas que están en la palabra, y tenemos un checklist. Si eso fuera ser cristiano, hay mucha gente que las cumple sin ser cristiano y que las cumple bien. La identidad cristiana no se mide por eso, ni se mide tampoco por la creencia de que ser cristiano es simplemente renunciar a cosas, hacer renuncias a veces un poco complejas para nuestra vida, o hacer unas transformaciones impuestas, no desde la gracia, como dice Pablo, no ser justificados por la gracia, sino impuestas por el temor o por otras motivaciones. Entonces la teología es una gran luz, es una gran herramienta como ciencia, y más para la fe. No hay una ciencia más cercana a la fe que la teología. Lo que pasa es que tenemos que entender que es ciencia, que no se trata de ir a abrumar a los que todavía no conocen la fe, sino ayudarlos a entender y a conocerla, a dejar claro que como ciencia tenemos, como mencioné ahora, un método para nosotros seguir estudiando y haciendo teología, y también tenemos unas verdades que ya están conocidas y que muchos a veces no las conocemos bien. Entonces, no es verdad que la academia ni la teología quita la fe. Yo podría decir que por el contrario. Si algo sigue animando mi fe, es el conocimiento teológico. Yes. Porque la ilumina, me ayuda, ahí sí, a discernir, a tomar decisiones. Esto no corresponde a la fe, esto sí corresponde a la fe. Entonces, ha sido de una gran ayuda para mí, y en ese mismo sentido, espero que cada vez que la ejerzo sea de una gran ayuda para mis alumnos y para todos los grupos que el Señor me permite primero pues estar cercana. Así es, profe. Inclusive esa ha sido mi experiencia. Yo me sorprendí en el caminar
en la universidad por eso, porque empecé a entender todo lo contrario, como en muchos momentos en clase, que a veces se habla pues como que la clase es muy racional y eso, pero en muchos momentos yo sentía experiencias profundas de Dios, emotivas, o sea, que realmente me estaba llegando al corazón lo que se me estaba enseñando, lo que se estaba compartiendo. Y recuerdo que en alguno de los trabajos expresé eso que te decían. En muchos momentos me dijeron que la teología podía quitarme la fe y al contrario, siento que se está acrecentando, que se está aumentando. Inclusive ahora que estamos trabajando el curso de cómo llevar la teología a las TICs, ha sido impactante porque me conmueve, hay tantas herramientas, hay tantas opciones, e inclusive el sentirme también ya parte de las redes sociales, pues me experimento aprendiendo y también, digamos, limitado y pequeño ante todas las posibilidades que tenemos de llevar el Evangelio del día de hoy. Bueno, profe, cuéntenos cómo el Señor ha ido como moldeando tu vida, dándole respuesta, allanando caminos, porque vamos viendo unas experiencias de mucha bendición, de mucha gracia, cómo ir entendiendo ese obrar del Señor, esas lucecitas que el Señor da. No, para mí sin duda alguna, y creo que sin eso no hay cristianismo. La palabra es luz, lámpara a nuestros pies, como dice el salmista. Pero yo sí creo necesario que todos los cristianos y cristianos católicos, sobre todo, y no digo porque seamos más que los demás cristianos, sino porque es una deuda que en nuestra tradición tenemos con nosotros mismos, tenemos el compromiso de conocer cada vez más la palabra. Si yo no conozco la palabra, yo no estoy orando lo que el Señor ha dicho, sino lo que yo quiero decir. Entonces, para mí, la palabra, lo vuelvo a decir, ha sido esa luz, ha sido esa herramienta de discernimiento, de tomar decisiones, pero también de conocerme como Dios me ve y de conocer cómo Dios me quiere ver. Ha sido, ya te mencioné, desde ese momento, hace 30 y tantos años, yo nunca la volví a soltar. Nunca la volví a soltar. Y no lo hago por un tema de obligación, aunque obligatoriamente me toca en razón de mi profesión y de ser docente y todo eso, pues obviamente hace parte de mi diario vivir. Pero también soy consciente que no siempre la puedo mirar como el ejercicio profesional. También la dejo que llegue a mí como ese momento íntimo, profundo, en que tengo un diálogo con Dios, en el que estoy escuchando qué me está diciendo y me preparo para responder. Entonces la palabra, porque la palabra además es la que impulsa la vida sacramental. Una vida sacramental que no está impulsada por el conocimiento de lo que Dios nos ha hablado, se puede quedar en un cumplimiento de celebraciones, de ritos, de fechas, que es muy valioso, que hace mucho bien, porque tú sabes que la eficacia del sacramento no depende de quien está ahí, sino del sacramento por sí mismo. Pero sin duda alguna, una vida sacramental vivida desde esa relación, desde ese diálogo con Dios a través de una palabra, es una vida sacramental que enriquece, es una vida sacramental que catapulta la vida de la fe y que nos hace esos testigos y testimonios. Entonces, todo este tiempo, la palabra para mí es como el vaso con agua que me tomo apenas me levanto. Y lo que va a impulsar mi día a día. Y de verdad que tengo por parte de ustedes que han sido muy generosos, todos mis estudiantes en UCA han sido muy generosos conmigo, no solo cuando me han calificado como docente, sino también en cómo han apropiado las enseñanzas. Pero cuando me encuentro con un chico, con una chica de 17 años, de 18 años, a quien le estoy enseñando el humanismo cristiano, es decir, el humanismo de Jesús. Y me responde con esa todavía inmadurez humana, con una frase como, es que cuando usted entra al salón
y nos habla o nos trata o se interesa por nosotros, yo veo a Dios. Eso para mí es impactante, porque ese interés me lo despierta precisamente el conocer a Jesús. Ese acompañamiento, esa cercanía que yo hago con mis estudiantes, me lo despierta el conocer a Jesús. Entonces, si nos vamos no solamente a la experiencia personal, sino a la experiencia que se nos despierta de contarle a todos los demás que nos hemos encontrado con Jesús. Y que en ese encuentro con Jesús queremos dar unas respuestas y nos emocionamos y cantamos y lloramos y todo eso. Hay un espacio que tiene que ser llenado y es conocer a Jesús. Yo no puedo contar quién es Jesús si no conozco a Jesús. Yo puedo contar lo que Jesús ha hecho en mi vida, claro que sí, porque lo hemos visto en la tuya, en la de tantos. Pero cuando yo voy a hablar de Jesús, yo tengo que conocer a Jesús. Uno no puede hablar de quien no conoce. Es más, Jesús le hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 29. Y la respuesta fue, no te conocen. O eres Juan el Bautista, o eres Elías, o eres uno de los profetas. Y le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lo que les está preguntando es, ¿me han conocido? ¿Han podido identificar quién soy por mi enseñanza, por las parábolas, por los señales, por los signos que he hecho, por las obras? ¿Han podido identificar quién soy? Y viene la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Pero enseguida, Jesús ya comprendiendo que ellos han comprendido quién es, anuncia su pasión. Y Pedro lo aparta y lo reprende. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Son dos acontecimientos seguidos. Uno en donde Pedro da una respuesta, pero Jesús le advierte, no la estás dando tú, eso te ha sido revelado. Y enseguida, al que le ha sido revelado, mete la pata, como decimos nosotros acá en mi tierra y en Colombia. Mete la pata reprendiendo a Jesús porque anuncia su pasión, porque tiene un criterio de Mesías, según el judaísmo, y es comprensible que lo tenga, pero ese criterio no le está dejando comprender quién es Jesús. Que ese Cristo, ese ungido que él acaba de anunciar, es el mismo que lo ha enseñado, que le ha hablado y que ha hecho los signos. Y Jesús lo llamó Satanás. Eso no puede pasar. Así es. Eso no puede pasar. Puedo decir, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, pero no dejo que me salves. Yo quiero que me des. Yo quiero que hagas, yo quiero que me quites la enfermedad, pero no quiero que me salves. Tú eres mi Salvador, sí, pero yo no quiero que me salves. O quiero que me salves a mi manera. Yo quiero que me salves porque voy a misa, yo quiero que me salves porque diezmo, yo quiero que me salves porque oro, yo quiero que me salves porque visito enfermos. Pero no te estoy dejando salvarme. Tú eres mi Salvador y no te estoy dejando salvarme. Entonces, mira que quien conoce a Jesús, lo primero que acontece en su vida, y tú lo mencionaste ahora, y lo va a decir Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, es que renueva su manera de pensar, para que se renueve su manera de vivir. Cuando se conoce a Jesús, todo lo que yo acabo de decir es cierto. La experiencia de celebrar, lo repito, la experiencia de orar, la experiencia de congregarnos. Claro que sí, todo eso hace parte de nuestra identidad. Pero lo que se tiene que renovar es los criterios con los que hemos vivido, para asumir los criterios de Jesús. Y en ese asumir los criterios de Jesús es que cambia la vida. Es que cambia. Profe, has dicho muchas cosas. Tendríamos que ir despacito con cada una, Dios mío, qué bendición. Cuánto por profundizar. Mientras conversaba me acuerdo de una palabra que dijeron los obispos en Aparecida, es
Haberlo conocido es lo mejor que nos ha pasado en la vida y darlo a conocer es nuestra mayor alegría. Pero mira lo que ellos dijeron, conocerlo, no cumplir normas, reglas, no solo eso puede ser, cumplir la norma puede ser muy importante, pero conocerlo, cuáles son sus sentimientos, sus acciones, sus decisiones. Pedro dijo, tú eres el Mesías, pero no conocía ese Mesías, no sabía ese Mesías por dónde iba, y por donde va el Mesías es por la pasión, apasionado, amándonos, dispuesto a entregarse, porque es que también Pedro se encartaba un poquito, porque es que si este Mesías es así, a mí me toca así. Entonces es mejor que no te entregues, porque si te entregas me toca a mí entregarme también. Y me parece lindo, profe, cuando entendemos que esa entrega es el gozo, es precisamente el gozo. Ahí es donde nos perdemos la bendición, cuando decidimos no entregarnos, cuando limitamos la entrega, cuando limitamos el amor, cuando limitamos la misericordia. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Me ha parecido también una traducción muy fuerte, ponte detrás de mí, hazte discípulo. Yo te pregunto, profe, ¿en algún momento has sentido que el Señor te ha dicho, hey, ponte detrás de mí, te estás metiendo más adelante? Cuéntanos. Sí, claro. Por supuesto, porque es que además nuestra experiencia es de seguimiento. Sí. Entonces, si yo no me coloco detrás, si yo estoy delante como Pedro para decirle al Señor qué tiene que hacer, mira, hoy me tienes que sanar, mañana me tienes que dar esto, yo hice cosas que no tenía que hacer, pero tú me sacas de eso, yo no he entendido el seguimiento. Y el seguimiento es ponerse detrás, por eso es discipulado, que viene de disciplina, que viene de discernimiento, tienen la misma raíz, Entonces, Pedro, él lo manda a ponerse detrás para que pueda entender que eso que él está viendo y oyendo y esa expresión que él acaba de lanzar hacen parte de lo mismo, no son de cosas diferentes. Porque hay que entender que para Pedro no era fácil. Su criterio es el criterio judío del momento, esperar al Mesías que los libere del Imperio Romano, esperar al Mesías que rompa un poco con todo ese contexto socioeconómico tan duro que estaban viviendo. Y este Mesías lo que le está diciendo es que lo van a matar. Y él no está viendo que está haciendo lo que él espera. Entonces, no, lo que le está diciendo es no te entregues todavía. ¿Cómo te vas a entregar? Si todavía no nos has quitado el Imperio Romano, si todavía yo no tengo que seguir pagando impuestos, si todavía yo paso días sin comer, ¿cómo que te vas a entregar? Entonces, esa comprensión es paso a paso. Es decir, no es solamente conocimiento, es traerlo, como tú dijiste ahora, a la experiencia de vida. Porque el conocimiento que nos hace vida cuando hablamos del seguimiento a Jesús, se queda simplemente eso. Como dice Pablo de una manera muy bella en la alegoría del amor, que podemos profetizar muchas cosas, pero si no tenemos amor, pues seremos como una campana que resuena, que hace bulla nomás. Eso es el conocimiento cuando para nosotros los cristianos no es la clave de la experiencia de la vida que debemos vivir y llevar. Y no como obligación, es que nosotros hemos decidido ser otro Cristo. Cuando nosotros le dijimos a Jesús que sí, en ese seguimiento, en ese proceso de conversión, lo que le estamos diciendo es yo quiero ser como tú. Y ese yo quiero ser como tú asume entregas, no es solamente dolor y renuncias, asume mucha alegría, asume lo que él mismo nos dice en el Evangelio de Juan, empezar a degustar una vida con su llegada a nuestra vida, para que todo el que crea en él, Juan 3:16, tenga vida eterna. Pues nosotros al momento en que empezamos a creer en él, empezamos a degustar esa vida que vamos a recibir en plenitud. Esa vida que empezó a degustar María, dichosa tú que has creído. Qué alegría la tuya, María, que creíste. Mira lo que está pasando en tu vida. Y eso es lo que tiene que pasar en la nuestra. Entonces, claro, mucha gente no solamente le tiene miedo al tema del conocimiento por miedo de que a perder la fe, sino que también le tiene miedo al tema de la transformación, de la conversión. Porque como yo soy así, a mí no me va a cambiar nadie.
porque es que a mí todo lo que ha pasado me lo han hecho, yo no tengo responsabilidad de nada, porque es que como si yo peco es porque otro me hizo pecar. Entonces, yo no he entendido de qué se trata esto. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo no entendió, creyó que era meterse otra vez en el vientre de su madre. Ese nacer del agua y del espíritu es la transformación que Jesús nos propone, es la salvación que Jesús nos propone, es vivir como salvados. El que vive como salvado, vive como Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Amando. No me refiero porque tenemos un chip que cambiar y es el tema externo, el tema material. Es desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Y a veces lo que queremos es los impactos externos, ¿cierto? Que nos vean que alzamos los brazos, que nos vean que hablamos, que nos vean como tú que fuiste a cotillar en mis redes, de misión en misión, que nos vean en todo eso, pero lo que verdaderamente tienen que ver es a Jesús en nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestras obras, en nuestra manera de obrar, incluso en nuestra manera de enseñar y corregir. Ahí es en lo cotidiano, Cuando salimos de la misa, cómo nos ven cuando llegamos a la casa. En lo cotidiano es donde nos tienen que ver y donde tienen que ver a Jesús en nosotros. Profe, en todo esto que nos dices tan hermoso y alguien va viendo el programa, va escuchando y de pronto se pregunta, ¿yo cómo hago eso? Porque a mí no me sale, porque no tengo esas palabras o no vivo esa experiencia. Ya para ir recogiendo, ¿qué le recomendarías a las personas? ¿Qué consejo les darías para vivir mejor y más profunda la experiencia de la palabra, que en definitiva es Jesús, que en definitiva es la experiencia de Dios? Sin duda alguna, aprender más sobre ella. Así como tú decías en algún momento, todo este tema de las tips, tienen mucho que ser transformadas, pero también son de mucho beneficio en la vida de la fe, aunque yo siempre advierto, no todo lo que se escucha es bueno. Sí hay mucho de bueno en lo que nosotros podamos aprender. Exégetas serios que están con lenguajes sencillos en las redes, de los que podemos aprender, libros que podemos también encontrar en PDFs o incluso adquirir para ir haciendo una biblioteca y comprender mejor todo el mensaje de Jesús, sobre todo en los evangelios, el mensaje de Jesús. Entonces, ese compromiso implica formación, implica aprender. Marcos en el capítulo 3 nos dice que Jesús los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y a sanar. Pero el primer momento fue estar con él, es decir, escucharlo, verlo. Incluso en el capítulo 4 le van a decir, explícanos la parábola que no entendemos. Entonces, nos tenemos que dejar enseñar y tenemos que querer aprender. Siempre habrá alguien que sabe más que nosotros y siempre hay alguien que sabe un poco menos a quien podemos enseñar. Pero tengo que conocer qué creo. Y para eso tenemos un catecismo maravilloso. Incluso resumen del catecismo. Para yo conocer qué creo, que lo oramos, lo proclamamos, lo recitamos todos los domingos. El credo. Y muchas veces ni entendemos qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Entonces, pero eso es un compromiso, y así lo dicen los documentos del Magisterio de la Iglesia, Vaticano II, Aparecida en su itinerario pastoral del 278 y 279 y 280, va a decir que en ese itinerario de todo discípulo está la formación, que después del encuentro y el inicio del proceso de conversión está la formación. Pero ese es un compromiso ya mío. No es de quien me está dirigiendo. Quien me está dirigiendo puede proveerme, puede orientarme, pero el que yo quiera formarme es mi compromiso. Nadie me va a obligar.
Nadie me va a obligar. Entonces, en ese mismo itinerario de discípulos misioneros, hay 5 momentos, no etapas. El encuentro con Jesús, la conversión, el discipulado, que es donde aparece la catequesis, la formación, la comunidad y la misión. Generalmente nosotros queremos del encuentro salir para misión. Ya sabemos por qué no sale tan bien. Ya sabemos por qué no nos sale a veces tan bien. O por qué nos cansamos. O por qué no da los frutos que debe dar. O por qué viene a veces a decirle al sacerdote, al que dirige, como vinieron a Jesús, a decirle, mira, esos discípulos tuyos ni siquiera fueron capaces de sanar a mi hijo. Así es. Sí, el proceso no se puede saltar, ¿cierto? Los momentos. Los momentos, porque no son etapas, no es que es un año aquí o 6 meses, no. Es que un discípulo, un cristiano maduro, tiene esas 5 cosas permanentemente en su vida. Permanentemente. Viviéndolas todo el tiempo. Formándose, el discípulo no termina nunca, no se gradúa. Yo de la universidad, si Dios quiere, me gradúo, pero el discípulo no. Como discípulo no me dan diploma. Así es, así es. Nada de eso, es la relación continua con Él. Sí, de hecho, yo en este momento, perdón que te interrumpí, estoy en la diócesis de Sonsón, Río Negro, haciendo un diplomado para los movimientos apostólicos, precisamente para hacer un aporte en todo esto, para que ellos vayan comprendiendo todos estos procesos, porque en últimas en nuestra iglesia hay toda esa generosidad del espíritu, de tantos movimientos, de tantos grupos, pero eso implica una responsabilidad. Y es ayudar a todos los que llegan a conocer a Jesús, primero que todo, y a hacer ese proceso de seguimiento. Está muy bien, profe, sí. Ese caminar con Él, como hemos decidido ponerle a este podcast, el Camino Podcast, o una palabra en el camino, una palabra que vamos necesitando, que en definitiva también el camino es la misma palabra, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bueno, profe, todos los elementos que nos dejas hoy para meditar, para reflexionar, para volver a ver y volver a degustar este espacio. Concluyamos, profe, con una oración, o si usted tiene por ahí. Claro que sí. Algún. Pero te deja algo a medio contestar, y hay un texto que tú me lo viste un día a hacerle hermenéutica, y es la encarnación. Porque sabemos, o por lo menos deberíamos saber, que no es el hecho histórico lo que nos está narrando el texto, sino una experiencia de María cuando Dios le habló y la respuesta que dio. Entonces, para mí, ese texto siempre permanece en mi corazón, la mente, porque es la invitación. Ella es el modelo de nuestra fe. Ella es la persona que, sin ser divina, le ha dado la mejor respuesta a Dios, sin duda alguna. Por eso es modelo de nuestra fe, modelo de nuestra esperanza, modelo de cómo seguir a Jesús, todo eso. Y es un texto de cómo engendrar a Jesús en nuestra vida, ¿cierto? Por la acción del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor eso. Pidámosle al Señor que la palabra suscite en nosotros el deseo de engendrar a Jesús. Espíritu Santo, tú que sondeas nuestro corazón y nuestra vida, que has inspirado esa palabra que hoy podemos tener cerca a nosotros, para que haya quedado, para que la podamos conocer, degustar. Danos la gracia también de encontrar con ella y en ella a Jesús. Y tu acción, Espíritu Santo, a través de la palabra en nuestra vida, sea como lo dice Pablo, filosa, que penetra hasta los tuétanos, que nos sondee, que nos deje heridos de amor. Cada vez que la leamos, la estudiemos y la oremos. Pero también que esa herida encuentre su sanación solo en Jesús. En cada momento de conocerle, de amarle y de servirle. Y en el deseo profundo y sincero de seguirlo con decisión y compromiso. Espíritu Santo, ayúdanos a dar respuestas como la de María. Hágase en nosotros tu voluntad, Señor.
a dar respuestas como la que dieron los profetas, a cambiar nuestra manera de pensar y de hablar, como dice Pablo, para que cambie nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser conscientes que seguir a Jesús no es solo hacer cosas y cumplir cosas, sino querer ser otro Cristo. Y ese molde solo lo tiene tu palabra, Señor. Danos la gracia de dejarte ser alfarero en nuestra vida y que nos amase tu palabra y nos transforme y cambie tu amor en nosotros el corazón de piedra por un corazón de carne. Y todo para que demos siempre que leamos la palabra la gloria a Dios, no por lo bonito que nos ha dicho, no por todo lo que ha dicho, sino porque esa palabra tiene fuerza de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Santo, amén. Bueno, profe Cecilia, muchas gracias por compartir este rato. Necesitamos más ratos, hay mucho que compartir y qué bueno que has aceptado la invitación. Nos sentimos muy felices. Con todo gusto. Todo gusto. Mira que si me permites contar una medio experiencia, no sé si estuvo contigo, yo fui tutora de tesis de un estudiante que incluso es cristiano católico anglicano y su tesis fue sobre la evangelización en las TICs, que se llama Antonio, él está en Alemania y todos los días me manda su reflexión y yo todos los días se la escucho. Y bueno, ha sido una cercanía para nosotros. Y también pues ha sido una bendición para mí que eso que era un trabajo se volvió una constante en su vida, así que te animo a ti también a que sea una constante en tu vida la evangelización que puede llegar más allá de lo material. Sí, esa es la idea, profe, en eso estamos trabajando. Que bueno, bendito sea mi Dios, sí. Ore por nosotros, profe, estamos en esto trabajando. Claro que sí, con todo gusto. Y eso es lo que nos apasiona y nos llena de alegría, de gozo, poder. Pues yo me emociono, me muevo, me conmuevo cuando escucho a alguien hablar del Señor y mostrar el rostro del Señor con sus gestos, con sus expresiones, con su conocimiento. Entonces, para mí realmente es un gozo hacerlo, inclusive por mi propio bien. Yo soy el primero evangelizado y beneficiado. Te abrazo, profe, y te agradezco muchísimo. A ti y a todos los que escuchan este ejercicio que hemos hecho hoy, este podcast, que también llegue para ellos la bendición de Dios y todo nuestro cariño y aprecio. Amén, profe. Muchas gracias. Ya nos veremos por ahí en las redes. Dios mediante, claro que sí, para mí es un gusto. Y presencial también. Chao. Claro, chao. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.